Bueno, vamos con algunos otros casos también. Bueno, por lo pronto, de distinta característica. Bueno, por lo pronto, un caso que creo que ya había mencionado antes en capacidades, para empezar a ver cuestiones de coordinación interorganizacional. Un ejemplo es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, creada en el 2008, nació como una agencia que en principio iba a promover, aparte de intervenir con su propio paquete de servicios, iba a intentar eh, coordinar las intervenciones de los distintos agentes de la Administración Federal como de las provincias y municipios en pos de resolver digamos, la epidemia de inseguridad vial. Entonces, la ley le otorga algunas facultades de coordinación a través de la creación de consejos consultivos, un consejo consultivo nacional y un consejo multinivel, o sea, un consejo de organismos nacionales. Y es importante que el primer mecanismo de coordinación era con la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Transporte y Seguridad Vial, la Gendarmería y el resto del Ministerio de Transporte, ¿no? Y ahí, bueno, hay un problema de diseño ahí que es importante y que tiene que ver después con diría las pequeñeces de la gestión, pero también cómo se reservan los organismos sus propias atribuciones y tratan de no compartir, que es que se crea un nuevo organismo para lidiar con la inseguridad vial, que en realidad no tenía un abordaje explícito, sino que esa decisión estaba esa función estaba muy distribuida entre distintos organismos, pero crea una organización de menor tamaño, digamos, comparativo con las existentes y con la potestad de lograr la coordinación de las otras agencias. Bueno, cosa que en la práctica no logra hacer de manera concreta, o sea, no logra ordenar esa agencia creada a organismos que previamente existían y que eran mucho más poderosos, como Vialidad, como la Gendarmería y como otros organismos del Ministerio de Transporte. Entonces, le asigna a la función de coordinación, en lugar de quedar bajo el control del ministerio en su conjunto, se lo asigna a una pequeña organización que se acaba de crear. Y efectivamente es poco lo que logró y es mucho lo que hay que hacer. Incluso hay organismos que no están ahí en ese consejo consultivo, por ejemplo, la Secretaría de Industria, que decide las reglamentaciones técnicas de los vehículos, ¿no? Y que pone plazos para la incorporación de medidas de seguridad en los vehículos. Después el Consejo Federal de Seguridad, que de alguna manera produjo algunos avances, sobre todo en los convenios concretos que se fueron dando entre el nivel nacional y provincial, pero bueno, son avances acotados y que, bueno, han exprimido las potencialidades que tiene esa agencia, pero falta una estrategia de acción conjunta mucho más fortalecida, que no depende estrictamente de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que de hecho en los últimos años fue perdiendo incluso hasta envergadura. Entonces, la función de coordinación es una función que no es estrictamente, no es solo técnica, es primeramente política. Entonces tiene que ser asignada y fortalecida y puesta en cabeza de algún organismo con la capacidad pública política de poder concitar la acción conjunta de distintos tipos de organismos. Entonces, ahí es donde la coordinación no es simplemente un saludo a la bandera o una cuestión eminentemente técnica, sino es profundamente política. Otro caso que traigo para discutir temas de integración, coordinación y toda esta marabunta de palabras que hemos planteado es la creación en la gestión anterior del Programa de Integración Sociourbana, el PISU, que ahora estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, en la Subsecretaría en la Secretaría de Integración Sociourbana, la SISU, pero ahora pasó al Ministerio de Tierras, Hábitat, etc. Y bueno, esto
es un proceso que arrancó con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares, el RENAVAP. Después se creó la Secretaría de Integración Sociourbana para tratar de desarrollar una política más concentrada y más dirigida a la mejora de las situaciones sociourbanas de los asentamientos y barrios populares. Y después se sancionó una ley de regularización dominial para la integración sociourbana y se creó incluso lo que se llama el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana, que es un fondo, un fideicomiso, que tiene incluso aportes privados y debería incluso redituar el aporte de esos privados, digamos, a tasas relativamente bajas, pero es una fuente, digamos, genuina de financiamiento. Y se crea el programa de integración sociourbana, que lo que intenta es que en las intervenciones que hace en distintos barrios populares haya una dimensión, simultáneamente una dimensión de ordenamiento territorial y seguridad en la tenencia, digamos, digamos de las propiedades, una intervención que llamaba de desarrollo humano y productivo, es decir, de desarrollo humano, ya vamos a ver varias facetas del desarrollo humano, y también de preocupaciones por las actividades productivas, una de infraestructura urbana y el fortalecimiento institucional y comunitario. O sea que era un programa que en principio está destinado, todavía sigue vigente, pero ya no sé muy bien ya si la ley sigue, el programa sigue vigente, la ley sigue vigente, el FISU sigue vigente, pero hay que ver después ahora también con las restricciones presupuestarias y cierta reorientación de créditos internacionales si está teniendo los recursos que eso necesita. Ahora, perdón, estuvo en el Ministerio de Tierras y Hábitat, pero después hace aproximadamente un año, toda esa secretaría pasó al Ministerio de Desarrollo Social, donde estaba originalmente. Y en principio eso es lo que dice el ministro, que cada tanto dice que hay que mejorar y desarrollar 400 barrios por año en los próximos 10 años, porque habla de la cantidad de los 4.000 más o menos barrios populares, ¿no? Del RENAVAP. Entonces, bueno, es una intervención integral. En el caso de desarrollo humano, por ejemplo, esto implicaba una intervención en salud y ambiente de la población de esos barrios, en primera infancia para asegurar la asistencia a centros de desarrollo infantil, el abordaje del consumo problemático, el abordaje de género y el abordaje de todo lo que tiene que ver con la terminalidad educativa. Entonces, y buscaba integrar recursos provinciales, municipales y los del propio programa. Entonces, buscaba una intervención, que está en el diseño, una intervención, diría, integral en un barrio popular. Y después, como forma también de integrar las intervenciones, lo que tenía propuesto era generar, digamos, en su estructura de gestión, que fuera obviamente económica, un coordinador o una coordinadora programática de ese desarrollo humano, promotores barriales con población a cargo, porque eso es parte también de las estrategias de integración de los servicios sociales, o sea, que no haya, por ejemplo, trabajadores sociales o psicólogos o sociólogos, sociólogas que trabajan en programas sociales en el territorio, uno por cada programa que trabaja en el territorio, sino que se unifique, digamos, el abordaje territorial y haya profesionales, operadores de territorio con representantes de distintos programas, o sea, que puedan articular distintos recursos y que sean los únicos que de alguna manera se relacionan con la población y tienen una mirada integral de las emergentes y necesidades y desafíos de una población determinada o de un conjunto de familias. Entonces eran promotores barriales, profesionales en su mayoría, con población a cargo, no sé, 50, 100 familias a cargo, y que de alguna manera podían articular los distintos recursos que tenía el programa o las otras ofertas de dispositivos, sean provinciales o municipales. Bueno, todo esto quedó un poco pero fue un diseño y empezó a aplicarse en algunos barrios. Pero parece también interesante cómo, por lo menos, qué se estuvo pensando recientemente
sobre el tema de integrar las intervenciones en el territorio. Un tema relacionado con el de la coordinación, por supuesto, es el tema de las relaciones intergubernamentales. Bueno, algunas menciones sobre esto y algunos otros casos para ir cerrando, para ir completando esta segunda parte. Ahí hay un texto en la bibliografía que es el de Robert Agranov, que es uno de los textos más importantes sobre relaciones intergubernamentales. Las relaciones intergubernamentales, bueno, Agranov dice, es el análisis y comprensión del conjunto de interacciones entre unidades gubernamentales. Y es importante, es muy importante la cantidad de actividades que hay, que tienen lugar entre distintas oficinas y organizaciones públicas. Contrariamente a lo que se cree, las relaciones intergubernamentales, las RIG, que aparece en esta sigla, no son una tarea de generalistas o de especialistas en RIG, sino de los distintos especialistas sectoriales de los gobiernos. Es decir, no es que las actividades intergubernamentales tienen que pasar por, no sé, la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales y todo pasa por ahí como un embudo, no. Todos los entes de gobierno están predispuestos o deben estar predispuestos para la acción intergubernamental. Dentro del mismo gobierno como hacia otra unidad gubernamental, sea superior, inferior o, no sé, por ejemplo, las relaciones entre municipios o entre provincias para resolución de problemas conjuntos. No es simplemente un problema de países federales. No hay ninguna democracia que reserva todas las prerrogativas del gobierno en una sola entidad. Por lo tanto, la relación intergubernamental tiene una faceta muy particular en los países federales porque efectivamente las constituciones le asignan a unidades subnacionales unos grados de autonomía y unos recursos que son muy distintos a los que se asignan en un país unitario. Por lo tanto, la capacidad de gobierno del Estado Nacional en un país unitario es mucho mayor, pero la actividad intergubernamental existe en todos lados. Trasciende lo que es lo constitucionalmente, porque uno muchas veces piensa en relaciones intergubernamentales y dice, no, es lo que dice la Constitución. No, la Constitución apenas dice dos pavadas con respecto a eso. Es muy poco lo que hay, sino que es algo que se ha desarrollado de manera muy masiva en los últimos años por la ampliación rotunda de la cantidad de problemas a los cuales se dirigen los gobiernos y los derechos que han sido consagrados y por lo tanto las respuestas públicas que se han organizado. Y esos preceptos constitucionales ha rebasado completamente en prácticas distintas y sobre todo tienen que ver con la actividad del Poder Ejecutivo. Claro está, el Poder Ejecutivo, mediante disposiciones administrativas en las cuales se relaciona con otros actores, ¿no? Cualquier empleado está potencialmente involucrado, también es un espacio mucho menos formal, aunque tiene grados de formalidad importante en muchas expresiones, pero tiene también una faceta de relación interpersonal y a veces informal muy importante y que también está involucrado en esas relaciones intergubernamentales. Algunos instrumentos, las relaciones fiscales, eso sobre todo mucho en los países federales, en los cuales las unidades tienen autonomía para recolectar ciertos impuestos, pero como ocurre en el caso argentino, el gasto que le corresponde a cada una es muy diferente a la recolección que están obteniendo. Entonces se produce una transferencia importante de recursos de un nivel a otro en el marco de lo que conocemos como coparticipación. Entonces, las relaciones fiscales, sino establecer, evidentemente, es un canal o es un instrumento de relación intergubernamental. Los subsidios, o llamado en general subvenciones, cuando los gobiernos federales destinan fondos para resolución de problemas que son de competencia local. Entonces, establecen unos fondos que ponen disponibles y al cual pueden acceder los gobiernos locales, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establecen las normas para esos fondos. Entonces, por ejemplo, el gobierno nacional está interesado en que haya una reducción de la emisión de gases en el transporte urbano. Obviamente el gobierno nacional no tiene jurisdicción sobre ninguna ciudad, ninguna.
en las materias propias de la ciudad, salvo en la ciudad de Buenos Aires, en la gestión de algunos transportes todavía, por ahora. Y en general en el AMBA por todo el transporte interjurisdiccional. Pero le interesa que disminuya la emisión y muchas veces son planes o decisiones que tienen que tomar gobiernos locales. Entonces pone a disposición unos fondos, establece unos criterios para uso de esos fondos y distribuye esos fondos y se cumplen esos criterios. Bueno, ya la regulación, definición de las regulaciones y cuáles son los roles de las distintas niveles de gobierno en esas regulaciones. O mejor dicho, quién tiene potestad regulatoria, hasta qué competencia y cuál es la relación de cada quien entre esas competencias. Las propias estructuras gubernamentales como canal, digamos, ¿cómo se llama?, de relaciones intergubernamentales, por ejemplo, consejos federales también. Las fuerzas políticas, si los partidos políticos son un canal de relaciones intergubernamentales porque contienen a funcionarios públicos de distintas jurisdicciones, y después las acciones burocráticas, o sea, las decisiones de política pública, programas, proyectos, etcétera, que concitan relaciones intergubernamentales. También se habla de la gestión porque estas relaciones implican una gestión de políticas o de acciones de carácter intergubernamental, y entonces está incluido un poco la GIG, que bueno, tiene distintas técnicas, la planificación, el liderazgo, la elaboración conjunta de programas y proyectos, el contacto entre empleados, normas para la acción coordinada, sistemas de seguimiento, estructuras de acción y de gestión de esta GIG, que tienen que ver muchas veces con los consejos federales y sus secretarías ejecutivas, o comisiones de trabajo entre nación, provincia y municipio, etcétera, etcétera. Otros casos para contar un poco sobre esta tan importante temática y que cada vez es más significativa, cada vez más importante, que involucra tanto las relaciones intergubernamentales dentro de un nivel de gobierno, por ejemplo, en el nivel nacional, y que hay experiencias, digamos, no solamente del Consejo Coordinador de Políticas Sociales, sino, digamos, comisiones o mesas de trabajo conjunto entre ministerios para abordar determinadas situaciones, una mesa alrededor del trabajo infantil, por ejemplo, que involucra al Ministerio de Trabajo, Educación, Salud, o la acción conjunta que hay de procuraciones alrededor del tema de trata y delitos conexos, ¿no? Que hubo un trabajo conjunto, estamos hablando de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que tiene una intervención sobre delitos federales, como por ejemplo la trata de personas, pero que trabaja en conjunto con las procuradurías provinciales, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, que si bien no tiene jurisdicción directa sobre el delito del trata, sí tiene sobre algunos delitos conexos, por ejemplo, la prostitución, el juego, otras cuestiones que sí son de jurisdicción provincial. Entonces, la actuación conjunta, digamos, de información, etcétera, entre distintas fuerzas, facilita la detección de actividades de trata, y ha habido experiencia y hay experiencia con eso. Entonces, lo que se nota es que empieza a haber más acción conjunta, aunque se entiende que todavía es insuficiente para una variedad de problemáticas. De casos. Creo que un caso importante en materia de consejos federales es el de educación. La educación es posiblemente el consejo federal más eficaz y más productivo de todos los consejos federales, muchos de los cuales, que hay como 40, por lo menos nominalmente, deben funcionar, no sé si una docena, con algunas reuniones periódicas, que en general se traducen en el gobierno nacional, que frecuentemente es quien preside estas reuniones de consejos federales, entre comillas, baja programas, líneas, ideas,
y asisten las provincias, sus ministros, ministras, secretarios, secretarias, etcétera, de distintas áreas, viendo a ver qué pueden captar de recursos nacionales o de buscar algún vínculo interpersonal con los funcionarios nacionales, lo cual no es menor, pero finalmente no hay mucho más que eso. En el Consejo Federal de Educación es el más productivo porque sobre él, sobre ese consejo, se asentó la negociación entre el gobierno nacional y las provincias en la Ley Federal de Educación en la década de los años 90 y en la Ley llamada Nacional de Educación en el 2006. Se fijaron políticas, se fijaron criterios y la distribución de las funciones entre cuáles iban a ser las funciones nacionales en términos de objetivos generales, políticas compensatorias, las funciones provinciales, que son el diseño de políticas adaptadas, la gestión educativa y los roles del Consejo Federal, que es un espacio para unificar criterios, para auspiciar, para generar nuevas ideas, establecer, digamos, pautas curriculares, trayectorias curriculares, núcleos de, digamos, curriculares distintos. Es decir, un espacio de negociación y que incluía en unos casos la consulta a gremios, con el propósito de preparar una legislación y una acción conjunta. Una de las ventajas que tuvo el Consejo de Federal de Educación es que tuvo que tratar temáticas muy, muy relevantes en dos periodos distintos, pero muy relevantes, que en una temática en donde tiende a haber una cierta normativa unificada, o sea, tiende a haber una propensión de los distintos actores a establecer patrones comunes. Eso no es lo mismo lo que le pasa al sector salud, que tiende a ser como más fragmentado. Hay otros actores, sobre todo el sector privado, comercial, que tienden a fragmentar el tratamiento de la salud y de auspiciar, digamos, abordajes diferenciados. En el sector educación hay una tendencia de los actores, empujado también por la representación gremial, a tratar de manera más unificada, digamos, el problema educativo. Entonces, por lo tanto, el espacio del Consejo ha quedado fortalecido por esa tendencia de los actores a identificar un lugar para sentarse y discutir una norma común, ¿no? Entonces, yo creo que parte tiene que ver con estas características y por otro lado, un rol importante del Ministerio Nacional, la existencia de una estructura propia, o sea, de que hubiera alguien siempre rentado trabajando para el Consejo Federal de Educación. No hay ninguna persona rentada o un equipo rentado trabajando en otros consejos. Es muy escasa la estructura, depende del Ministerio Nacional y no siempre hay personas dedicadas exclusivamente, mientras que en el Consejo Federal de Educación hay un conjunto de funcionarios, funcionarias que están rentados permanentemente y permanentemente gestionan la coordinación. Eso es importante. En términos ya no da tanto de consejos como estratégicos para todo un sector, sino de programas específicos. Hay un ejemplo muy interesante que es el del programa que se empezó llamando Nacer, porque era un programa de cobertura de la madre y el niño por nacer, y el niño recién nacido. El programa Nacer, después se llamó Sumar, después en el gobierno anterior se llamó Paces. La verdad no sé ahora cómo se llama, pero sigue existiendo, digamos. Un programa que empezó más tímidamente con una línea, con una cobertura, pero que ha buscado ser algo así como un seguro de salud público de aplicación en las provincias, en donde interviene la nación, que aporta financiamiento y algunos lineamientos generales que después son compartidos, la provincia, comunidad de gestión y efectores que pueden ser provinciales o municipales. Y recursos que se asignan por cobertura efectiva básica, es decir, por población que accede a algún servicio público obligatorio, y entonces se define una cantidad de, algo así como de clientes del sector público en cada una de las provincias, como personas sin cobertura
y que están bajo cobertura efectiva básica de los servicios públicos provinciales, o sea, un 60% por la cantidad de personas, y un 40% en función del cumplimiento de los objetivos que se ha trazado cada provincia, a partir de las 11 objetivos estratégicos que tenía en un momento el programa. Entonces, también es una asignación de fondos por cumplimiento de metas, ¿no? Las trazadoras, ahora vamos a ver, son de distinto tipo, esos grandes metas estratégicas. Y después, la posibilidad de pagar, digamos, los fondos después remuneran a los prestadores por servicios que prestan, o sea, si atienden una consulta o hacen un laboratorio, una radiografía, etcétera, ese dinero, que eso es 100% que se asigna, va a pagarle a cada uno de los efectores por esas prestaciones que acreditan. Y parte de los fondos que reciben esos efectores, que en general tienen cierta autarquía administrativa, puede ser utilizado para fines que defina el propio efector, digamos, ¿no? Puede ser para fortalecer salarios, para comprar equipamiento, es decir, tienen no solamente cubre una parte del presupuesto básico, sino que puede tener en un porcentaje unas finalidades que definan estratégicamente cada uno, independientemente cada uno de los efectores. Estos son algunos de los objetivos estratégicos que tiene el programa: el cuidado del embarazo, el seguimiento de salud de niños y niños hasta 10 años, el seguimiento de adolescentes con determinadas coberturas, el seguimiento por temas de sobrepeso o obesidad, el tema del cáncer colorectal, el seguimiento del cáncer cérvico-uterino, el seguimiento de personas, o sea, las coberturas por diabetes, por hipertensión, o sea, una serie el cáncer de mama, o sea, una serie de objetivos que cubren ya no solo originariamente lo que era el embarazo y el nacimiento, sino que ya tienden a cubrir más integralmente digamos, a la población hasta los 64 años, 65 años. Factores de coordinación exitosa, bueno, la relevancia y la importancia, digamos, de los servicios de salud, el diseño riguroso, considerando distintos incentivos, es decir, el dinero se asigna por cantidad de población, por cumplimiento de metas, se paga por prestación y se puede usar para distintas finalidades que mejoren la capacidad del efector. Una compleja protocolización, o sea, hay toda una serie de procedimientos que están acordados en el trabajo conjunto, un margen para la adaptación local, supervisión política, técnica y financiera, la actualización e incluso el tema del monitoreo y la evaluación. Finalmente, un caso quizás menos exitoso, pero es todo lo que muestra las dificultades de la coordinación, lo voy a decir muy sintéticamente, tiene que ver con el abordaje del cuidado infantil, ¿no? El abordaje del cuidado infantil ha tenido como distintos instrumentos, de acuerdo a distintos tipos de política. Por ejemplo, lo que ha tenido que ver con la regulación de las licencias por maternidad o paternidad, o sea, el tiempo en el cual los padres, particularmente la madre, puede destinar al cuidado del recién nacido. Dinero, por ejemplo, transferencias a través de asignaciones familiares u otro tipo de transferencias por el nacimiento y cuidado de los niños. Entonces hay, sobre todo el plano de las asignaciones familiares formales o la UH u otro tipo de prestaciones específicas. Y después los servicios, los establecimientos de cuidado, los jardines maternales, que todos esos forman parte de una supuesta estrategia que debería armonizarse mejor para favorecer el cuidado infantil. Cada una de esas intervenciones depende, en muchos casos, de distintos tipos de ministerios, ¿no? Ministerio de Trabajo, el área de Seguridad Social para las transferencias de dinero, el ANSES, los servicios de cuidado, algunos dependen de educación, otros dependen de desarrollo social y tienen tratamientos diferentes. Entonces, lo que nos encontramos es que, por un lado, el cuidado infantil tiene una provisión que es principalmente a nivel provincial.
y o municipal, pero fundamentalmente provincial. Aunque hay regulaciones de orden nacional, como es, por ejemplo, el tema de las licencias para el ámbito privado, pero también las licencias para el ámbito público tienen definición provincial. Y por otro lado, tiene ministerios que a nivel nacional son distintos y que reproducen esa práctica, digamos, de poca coordinación en el nivel provincial, porque cada uno de esos ministerios después tiene sus contrapartes provinciales. Salud, educación, desarrollo social, trabajo y la fiscalización de los servicios de trabajo, etcétera. O sea, tienen distintos dispositivos en el nivel local. Entonces, el gran desafío es establecer una acción conjunta en el nivel local donde están interviniendo la fragmentación tanto del nivel nacional como la fragmentación tanto del nivel provincial y de las distintas modalidades de intervención por política pública o por instrumento. Entonces, bueno, es una coordinación multinivel que obliga a, digamos, establecer criterios para generar alguna acción conjunta y una capacidad conjunta, cuestión que es bastante difícil y es puntualmente un caso de permanente análisis y estudio. Bueno, hasta aquí llegamos un poco con esta reflexión.